Pero bueno, quería compartir con ustedes una canción que tiene que ver con lo que quiero compartir con ustedes. Hace mucho quería compartir sobre la adoración. Creo que es un tema de vital importancia para la iglesia y nada, espero que podamos meditar en esta mañana. Cuando la música deja de sonar y estoy ante ti, queriéndote ofrecer algo de valor que te bendiga a ti. Te doy más que una canción, pues solo una canción no es lo que esperas de mí. Tú buscas en mi interior, no te puedo engañar, tú miras mi corazón. Estoy volviendo al corazón de la adoración, pues se trata de ti, solo de ti, Cristo. Perdóname por haberme desviado, pues se trata de ti, solo de ti, Cristo. Y sí, hermanos, en esta mañana quisiera compartirles sobre la adoración y he querido poner por título así, el corazón de la adoración, a este tema. Y quería que estuviésemos buscando en el Evangelio de Juan, Evangelio de Juan, capítulo 4. Evangelio de Juan, capítulo 4. Estaremos analizando este pasaje bastante conocido por todos, cuando el Señor Jesús tiene este encuentro con la mujer samaritana y toca este tema tan importante como lo es la adoración. Oremos un segundo. Padre, te doy gracias en este día, Señor. Te pido, Padre, que uses mis debilidades, Señor, que podamos comprender tu palabra, Señor, y que tu nombre sea glorificado. En tu nombre, Señor, amén. Una vida entregada en obediencia, producida por amor, es lo que el Señor busca de la adoración. Una vida entregada en obediencia, producida por amor, es lo que el Señor busca de la adoración. Ciertamente podemos obedecer sin amor. Sí, muchos hacen las cosas sin amor. No es esto lo que Dios quiere. Y muchas veces decimos que tenemos amor y no obedecemos. Y estos dos asuntos se contraponen. Si tenemos amor por Dios, le obedecemos. Entonces vamos a leer el primer versículo. Dice así: por tanto, cuando el Señor supo que los fariseos habían oído
que él hacía y bautizaba más discípulos que Juan, aunque Jesús mismo no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y partió otra vez para Galilea, y tenía que pasar por Samaria. Llegó pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca de la parcela de tierra que Jacob dio a su hijo José, y allí estaba el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era como la hora sexta. Una mujer de Samaria vino a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimentos. Entonces la mujer samaritana le dijo: ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? Porque los judíos no tienen tratos con los samaritanos. Entonces nos ponemos un poco en contexto. Los judíos, como algunos sabemos, no tenían tratos con los samaritanos, para nada. Los samaritanos habían tenido como una mezcla con personas que no eran del pueblo de Israel, y entonces los consideraban impuros. Y otra índole de cosas, en su proceder, en la manera en que adoraban, y los judíos los tenían como marginados, por decirlo de alguna manera. Entonces, imaginemos este cuadro. Estaba Jesús a la hora sexta, que viene a ser el mediodía que hoy conocemos, ahí el sol a su punto, y una mujer samaritana hablando con él. Para ese momento era algo bastante mal visto. Ahora también vemos que el Señor, cansado, se sienta junto al pozo, que es una característica que evidencia la verdadera humanidad del Señor. Que a veces tendemos a decir: bueno, el Señor es Dios, todo lo que hizo, todo lo que padeció, bueno, fue fácil para Él, pero no. Las iglesias que tenemos una enseñanza verdadera o sana doctrina, como se conoce, creemos que el Señor es verdadero Dios y verdadero hombre. Esto es un tema bastante profundo, pero que no estaremos tocando en esta mañana. Y bueno, ahí estaba Jesús con la samaritana, haciendo como habitualmente hizo, romper con todos los marcos estructurados de la época. Me encanta cuando veo a Jesús así, viniendo a enseñarnos más de lo que pensamos. Y Él todavía sigue haciendo esto hoy. Muchas veces nosotros nos creamos marcos bien estructurados de pensamiento hasta que llega la palabra del Señor y cambia por completo nuestra manera de pensar y nuestra manera de actuar. Gracias a Dios por su palabra y por el poder cambiador que obra en nuestras vidas. Amén. Entonces leemos en el verso 10. Respondió Jesús y le dijo: si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le habrías pedido a él, y él te hubiera dado agua viva. Ella le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes esa agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio el pozo del cual bebió él mismo y sus hijos y sus ganados? Ella no tenía ni remota idea de quién era el que estaba hablando con ella. Y si nosotros hubiésemos estado ahí, tampoco. Y creo que a plenitud y profundidad nadie conoce toda la gloria que emana la persona de nuestro Señor Jesucristo. A Él sea toda la gloria, bendito sea por siempre. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Al parecer, en aquel lugar se entendía como agua viva un tipo de agua que salía de riachuelos o en niveles más profundos o algo así. Y la samaritana lo malentendió. Parece que en la cultura lo entendían así. Y Jesús creo que lo hizo con toda la intención para utilizar quizás una imagen
o una ilustración que ella conociera para crear esta intriga en ella y que ella estuviera atenta a lo que él quería enseñarle. Ahora, yo supongo que la mujer, sorprendida, un poco curiosa, pero también creo que estuviera un poco molesta, porque ahora venía un judío que para el pueblo de los samaritanos era considerado como alguien que no les caía bien. Es decir, los judíos no les gustaban los samaritanos y los samaritanos no les gustaban los judíos. Y ahora viene un judío y le dice que le va a ofrecer un agua mejor que la que ellos tienen del pozo de Jacob para rematar. Es como, ya, judío que te crees cosas, ahora te crees más que tienes un agua mejor que la que nosotros tenemos. Entonces le dice, ¿acaso eres tú mayor que...? Yo creo que un poco irónico, ¿eres tú mayor que nuestro padre Jacob? Y decir Jacob en Israel no era cualquier cosa. Recordemos que Jacob, Dios le cambió el nombre por Israel. Es decir, el propio pueblo se llamaba Israel debido a Jacob. Entonces que venga alguien y diga, tengo un agua superior que esta, era como apedréenlo, que este es un hereje. Mujer, si tú conocieras quién soy yo, que soy un regalo de Dios para ustedes, si supieras que soy más necesario que el agua que bebes para saciar tu sed y vivir, si supieras que me he propuesto venir para darles vida en abundancia, estarías tan gozosa, que lo único que me pedirías es estar aquí, en este preciso momento junto a mí, nada más. Leemos en el verso 13, respondió Jesús y le dijo, todo aquel que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame de esa agua, para que no tenga sed ni venga hasta aquí a sacarla. El maestro acababa de hablarle de un agua que al parecer era milagrosa, un agua que le iba a quitar toda la sed. Pero yo creo que la palabra que marca toda la diferencia en lo que Jesús había acabado de decirle es eternidad. Pero la mujer estaba cansada, eran las 12, había calor. Y en la cultura judía, las mujeres a esa hora no buscaban agua. Ayer recién estaba conversando con Eric, que está súper curioso, porque solemos pensar de que la mujer siempre enfatizamos como que era pecadora, de 5 maridos he tenido y cosas así. Pero sí es verdad que en ese tiempo las mujeres no podían dar carta de divorcio. Y era curioso que la mujer viniera a las 12 días. Y Eri me hablaba de un punto de vista como si quizás la mujer tuviese algún desperfecto físico y por eso la habían repudiado. Perfecto, está interesante. Yo, honestamente, no me fui por esa línea porque creo que también habla de que el marido que tienes ahora no es el tuyo, entonces ahí está en pecado. Cristo le estaba diciendo que estaba en pecado, pero bueno, que está súper interesante. Pero bueno, que es interesante que estaba a las 12 del mediodía ahí con un calor, típico calor de Israel, en el cual yo no he estado, pero supongo que sea fuerte, y lo único que ella piensa es, me está hablando de un agua que me va a quitar la sed. Ella no pensó en eternidad, ni quién era el que está. Ella dijo, espérate, voy a enfocarme. No, dame de esa agua. Pero creo que se estaba perdiendo de vista lo más importante, que le estaba diciendo que esta agua estaría en la persona la cual la bebiese y emanaría hacia la vida eterna. Me imagino la cara del Señor en ese momento mirándola, ella un poco ingenua, no sabiendo, no sé, cuando leía el texto me lo imaginaba así mirándola como, mujer, si tú supieras que yo sé todo de ti, todo lo sé de ti. Y procede y le dice, ve y llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y le dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido.
en eso has dicho verdad. Y a mí me pareció bastante gracioso porque le está diciendo algo positivo, le dice, estás diciendo verdad, pero resulta que esta verdad está incompleta. Y entonces lo que aparentemente era algo positivo, como, bien, estás diciendo la verdad, se convierte después en un plus para aumentar la condición de ella. Es como, sí, estás diciendo una verdad incompleta, pero de esta manera él busca desmantelar toda la imagen que quizás ella pudiera estar proyectando en ese momento. Y de esta forma Jesús hace desmoronar toda apariencia de piedad que pudiera haber estado quizás en la actitud de aquella mujer, y va directamente a su condición de pecado. Él va directamente a su corazón. De la misma forma en que el Señor ha tratado y trata hoy con nosotros, revelándonos por su Espíritu Santo nuestra condición y nuestro pecado, preguntando, ¿para qué las apariencias? No hay nada oculto para el Señor. Él solo pide que confesemos específicamente nuestros pecados, reconozcamos que le fallamos, que nos arrepintamos, apartándonos de nuestras maldades, creamos por fe en Él, en su muerte sustitutiva y su resurrección, de tal manera que esa fe nos lleve a dar evidencia de que es real, buscando así la santidad que pertenece a los verdaderos hijos de Dios. ¿Para qué las apariencias? Leemos en el verso 19. La mujer le dijo, Señor, me parece que tú eres profeta, que me has pillado. Me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte que se llamaba Gerizim. Este monte, los samaritanos creían que era donde Abraham casi sacrifica a Isaac. Entonces lo veneraban, aunque los judíos no estaban de acuerdo con esto, creían que era otro monte, el cual ahora mismo no recuerdo el nombre, pero había como una polémica, discordia milenial, se pudiera decir, entre estas dos maneras de pensar. La mujer le dijo, Señor, me parece que tú eres profeta, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén está el lugar donde se debe adorar. Y creo que la mujer rápidamente, después de que el Señor le diga toda la verdad de su vida, es como se sintió un poco incómoda y dijo, déjame cambiar aquí la conversación, me parece que tú eres profeta, vamos a cambiar, ya no quiero hablar de este tema incómodo, y rápidamente cambia el tema. Y Jesús le dice, mujer, créeme, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no conocéis, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. La salvación, ¿qué es la salvación? Yo diría, ¿quién es la salvación? ¿Quién es la salvación? La salvación es una persona, Cristo. Y Cristo estaba profetizado que nacería del linaje de David, del pueblo judío. Por eso Él declara aquí, la salvación proviene de los judíos. A los judíos les habían sido dados los oráculos, es decir, la palabra del Señor le había sido dada a los judíos. Por eso Jesús le dice, nosotros adoramos lo que conocemos, ustedes no. Y entonces, a ver, que en principio yo recuerdo cuando leí así de pronto, lo primero decía, ay, qué arrogante un poco lo que le dice el Señor, pero le está diciendo claramente la realidad. La salvación soy yo, no se lo está diciendo, pero nosotros hoy lo sabemos, la salvación proviene de los judíos. Y el conocimiento lo tenemos los judíos porque se nos ha sido dada la ley, se nos ha sido dada la palabra de Dios. Entonces, sabemos lo que hacemos. Y dice en el verso 23, pero la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. Jesús estaba dejando bien claro por primera vez varias cosas.
Número 1. Una realidad superior al antiguo mandato. El hecho de que ya el lugar de culto no estaría definido por un lugar en específico, porque el verdadero templo sería nuestro Señor Jesucristo. Y podríamos decir que el templo de Jerusalén era no más que una sombra de la promesa de Dios, que era el Señor Jesucristo, por medio del que hoy podemos vivir en la presencia del Señor y no morir. Recordamos que cuando alguien iba al lugar santísimo a encontrarse con la presencia del Señor, si no iba con las condiciones que el Señor había demandado de cómo se debían hacer, moría. Entonces tenían que ser muy cuidadosos con esto. Y el Señor Jesucristo vino a cambiar esto. El verdadero templo es nuestro Señor Jesucristo. Estando en Él, teniendo su Espíritu Santo en nosotros, podemos vivir en la presencia del Señor y no morir, hermanos, ya que el Señor pagó el precio. Así que, cuán agradecidos debemos estar. Número 2, estaba dejando claro que su venida al mundo había inaugurado un sistema de adoración superior. Superior por la consumación del plan divino en cuanto al rescate del pueblo de Dios. Que en este nuevo sistema solo los verdaderos adoradores tendrían parte en él. Y si hay verdaderos adoradores, debemos intuir, por inferencia del propio texto, que existen falsos adoradores. Si hay verdaderos adoradores, existen falsos adoradores. Porque en efecto, todos somos adoradores. Todo lo que ocupa el centro de nuestra vida, todo lo que ocupa el primer lugar en nuestra vida, viene a ser nuestro ídolo, viene a ser tu adoración. Todos somos adoradores. Y mi hermano, no es un tema de poca importancia. Todo lo contrario, aun siendo hijos de Dios, podemos rendir adoración falsa al Señor, o simplemente podemos entender por adoración algo que puede estar totalmente errado. Y aquí viene la parte que ilumina, y es que los verdaderos adoradores no solamente adoran en espíritu, sin las limitaciones de un lugar físico, sino que también adoran en verdad. Y para comprenderlo de una mejor manera, los verdaderos adoradores adoran en espíritu y conforme a la verdad. Porque a veces se queda un poco en espíritu y en verdad. ¿Qué es en espíritu y en verdad? Adoran en espíritu, no están restringidos por un lugar, pero adoran conforme a la verdad. ¿Cuál verdad? La palabra del Señor. La única verdad. La única verdad. La palabra del Señor. El Espíritu Santo y su poder, en este caso en formato de letras. Instrucciones de cómo adorar a Dios como Él merece y como Dios demanda. Dios ha sido el ofendido y es Él quien debe, por razones lógicas, poner las condiciones de paz y cómo se llevan a cabo. ¿Recordamos el caso de Nadab y Abiú? ¿Recuerdan el caso de Nadab y Abiú? ¿Lo recuerdan? Pues Nadab y Abiú eran levitas, según la orden de Aarón, y ellos se atrevieron a ofrecer a Jehová fuego extraño que Él nunca les había mandado. Entonces vienen Nadab y Abiú y van a ofrecer su adoración a Dios como a ellos les parece. Es decir, yo vengo aquí a la iglesia, voy a adorar a Dios como a mí me parece, pensando de que no voy a sufrir las consecuencias, porque hoy en día no caemos muertos como cayeron Nadab y Abiú, por la misericordia del Señor. Pero creo que hay un estado peor que el morir en el instante, y es no darte cuenta de que estás ofreciendo una adoración falsa e ir caminando hacia el infierno. Y es que por violar estos principios bíblicos, hoy en día vemos toda clase de exageraciones inventadas de lo que supuestamente es una adoración poderosa. Si tiemblas un poco, si hablas una lengua, qué sé yo, que hemos visto mucho de esto. Por violar estos principios bíblicos,
que el Señor dejó en su palabra. Hoy en día, cuando preguntamos por adoración, la mayoría de nosotros pensaría automáticamente en alguna expresión verbal, ya sea musical. Es decir, adoración, vamos a alabar a Dios, vamos a cantar. O vamos a decir algo, la adoración propiamente, o etimológicamente hablando, habla de venerar, de expresiones quizás no verbales, pero... ¿Perdón? Ajá. Sí, muchos ejemplos de lo que es adoración. Exaltar a una persona, arrodillarte y cosas así. Son expresiones de la adoración, sí, es real. Pero podemos cantar, podemos doblar nuestras rodillas y no estar adorando. Incluso podemos estar en la iglesia todos llorando, sollozando del profundo sentimiento y no estar adorando, hermanos. Entonces, creo que es un tema en el que debemos de ir hacia lo interior de nosotros mismos y decir, Señor, quiero adorarte verdaderamente, ir a la palabra del Señor y hacerlo como el Señor quiere. Porque en Isaías 29:13 dice, dijo entonces el Señor, por cuanto este pueblo se me acercan con sus palabras y me honra con sus labios, pero aleja de mí su corazón. Y su veneración hacia mí es solo una tradición aprendida de memoria. Busquemos, hermanos, alejarnos de esto. Cuando cantemos aquí, pensemos en la letra. No prestes tanta atención quizás a los músicos. Ay, qué bien toca este. Que no, presta la atención a la letra y darle una adoración al Señor. Darle tu canción al Señor con el entendimiento para que verdaderamente pueda ser real. Y después, llévalo a la práctica. Nada hacemos con venir a cantar y ya está. Verdadera adoración en espíritu y conforme a la verdad revelada son vidas entregadas al Señor. Adoración verdadera es un esposo entregado a su familia y a su hogar, amando con paciencia, con amor y ternura fielmente a su esposa y sus hijos si los tiene. Todo esto en obediencia por amor, en obediencia al Señor. Verdadera adoración es una esposa respetuosa con su esposo, amadora de su casa, prudente, sencilla y entregada a su familia e iglesia en amor. Verdadera adoración son novios que deciden esperar al matrimonio para tener intimidad en el marco del compromiso y de la aprobación de Dios y así ser obedientes al Señor, recibiendo a su vez todas las bendiciones que el Señor da a los que le obedecen. Verdadera adoración son jóvenes y adultos solteros que deciden apartarse en santidad para el Señor, buscando primeramente las cosas eternas, que las cosas putrefactas y pasajeras que este mundo ofrece para las lujurias de la carne, que solo traen insatisfacción y toda clase de males que deterioran el alma. Verdadera adoración es una iglesia comprometida con su Señor, que se ama mutuamente unos a otros, aún en los momentos donde no queremos amar. Pidamos al Señor las cosas que sabemos que son su voluntad. Si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si no tenemos amor, Él nos lo dará. Y si no tenemos paciencia, Él nos la dará. Pidamos conforme a su voluntad, hermano, porque su promesa de dar todas estas cosas es real. Verdadera adoración en espíritu y en verdad es un corazón rendido en obediencia a su Señor, que tiembla ante su palabra, que ama lo que Él ama y aborrece lo que Él aborrece. ¿Quieres cantar en la iglesia? Hazlo como dice en su palabra. ¿Eres líder de tu iglesia? Lidera como el Señor ordena en su palabra. ¿Quieres predicar o servir de alguna forma en la iglesia? Hazlo conforme a su palabra. ¿Quieres dar culto como iglesia a tu Señor y emplear sacramentos bíblicos y otras cuestiones litúrgicas? ¿Quieres hacerlo? Hazlo conforme a la palabra del Señor. No nos salgamos de ahí, hermanos. El culto que Dios se agrada es el culto que se hace conforme a su palabra, a como Él lo ha dicho. No nos desviemos, hermanos, ni tratemos este asunto con liviandad, porque este tema le ha costado la vida a muchos. No lo tratemos a la ligera, hermanos. ¿Quieres ser tú
de los verdaderos adoradores? Yo quiero ser de los verdaderos adoradores. Leemos en el versículo 25. La mujer le dijo: sé que el Mesías viene, el que es llamado Cristo. Cuando Él venga nos declarará todo. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. En esto llegaron sus discípulos y se admiraron de que hablara con una mujer, pero ninguno le preguntó: ¿qué tratas de averiguar? ¿O por qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro, fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo? Y salieron de la ciudad e iban a él. Es curioso pensar que los 12 discípulos estuvieron en la ciudad. Que sí, que Cristo no les había mandado a predicar, pero bueno, tampoco mandó a la samaritana. Y es curioso que los 12 discípulos estuvieron en la ciudad y ningún hombre vino a Cristo. Salió la samaritana de un encuentro con Cristo y todos los hombres vienen a él. No sé, me hizo mucho pensar en el impacto que tiene la predicación en vidas que no conocen al Señor, que han tenido un pasado como lo hemos tenido tú y yo, son impactadas por Cristo y cómo pueden causar un gran cambio en una ciudad. Cuando ves a un borracho, cuando ves a una prostituta, cosas que en nuestra sociedad tendemos a marginar o a elevar su pecado de una manera, ni que fuera mayor que el de nosotros, pero sucede así. Pero cuando vemos personas así, suelen causar un gran impacto en la sociedad. Me hizo pensar mucho en esto, de cómo podemos ser discípulos de Cristo y no ser efectivos. En el verso 31 dice: mientras tanto, los discípulos les rogaban diciendo: Rabí, come. Pero él les dijo: yo tengo para comer una comida que vosotros no sabéis. Los discípulos entonces se decían entre sí: ¿le habrá traído a alguien de comer? Jesús le dijo: mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. ¿No decís vosotros: todavía faltan 4 meses y después viene la siega? He aquí, yo os digo, alzad vuestros ojos y ved los campos que ya están blancos para la siega. Ya el segador recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra se regocije juntamente con el que siega. Porque en este caso el dicho es verdadero: uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os envié a segar lo que no habéis trabajado. Otros han trabajado y vosotros habéis entrado en su labor. Y de aquella ciudad muchos de los samaritanos creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio, diciendo: él me dijo todo lo que yo he hecho. De modo que cuando los samaritanos vinieron a él, le rogaban que se quedara con ellos, y se quedó allí 2 días. Y muchos más creyeron por su palabra. Y decían a la mujer: ya no creemos por lo que tú has dicho, porque nosotros mismos le hemos oído y sabemos que este en verdad es el Salvador del mundo. Qué gran confesión de un pueblo samaritano, que estaba tan errado en sus costumbres, pero declaran lo que muchos en Israel no declararon: este es el Salvador del mundo. Y quiero remarcar lo que dijo el Señor, porque creo que debe retumbar en las paredes de la iglesia, que no son físicas. Debe retumbar lo que el Señor dijo: alzad vuestros ojos y ved los campos que ya están blancos para la siega. Salgamos de nuestra zona de confort, hermanos, y busquemos ganar almas para el reino. Busquemos crecer como iglesia en organización para planes y proyectos que rindan frutos dignos del llamado que Dios nos ha hecho. Primeramente, ser uno en Cristo, juntos, unidos, y ya después ganar almas para el reino y predicar las buenas nuevas de salvación a muchos, para así hacer tesoros en los cielos, que es donde vale la pena hacer.
Dios busca la adoración. Dios busca de la adoración vidas entregadas en obediencias por amor. Ayer Sergio lo dijo perfectamente. Obedecer por amor. Dios busca vidas entregadas en obediencias por amor. Seamos los verdaderos adoradores que adoran en espíritu conforme a la verdad, a pesar de las faltas o caídas. Podamos mirar a Cristo y nuestra fe pueda permanecer para acabar la carrera peleando la buena batalla, la batalla de la fe. El Señor te bendiga en esta mañana, mi hermano.